Buenos días, señores docentes. El presente video tutorial es para el generador de exámenes. Entonces, ahorita voy a hacer la compartición de la pantalla para generar el examen. Bien. Aquí, por ejemplo, tengo la intranet de una docente. En mis cursos voy a encontrar la opción de generador de exámenes, que está aquí. Le hago clic, entonces va a comenzar a cargar. Ya, esperamos un momento. Y tenemos aquí que la docente ya tiene muchos exámenes que ha hecho anteriormente. Este es en el caso de los docentes que ya son de años anteriores. Pero los docentes nuevos todavía no tienen ningún historial de exámenes grabados. Bien, vamos a crear un examen. Estos exámenes los vamos a crear cada vez que nos corresponda nuestra semana 5 o la semana 9 o la semana de examen según el cronograma que ya tenemos. Bien, vamos a empezar. Pero antes de empezar, vamos a tener en consideración lo siguiente. Generalmente este examen lo vamos a aplicar a aquellos docentes que utilizan más lo que es la parte conceptual. Es decir, para cursos donde se trabaje más con lo que son textos, con lo que son preguntas, con lo que son alternativas, donde el estudiante pueda elegir entre una u otra alternativa y pueda de repente elegir en opciones. Si, por ejemplo, el docente tiene como unidad didáctica computación o matemática o química o física ciencia, ¿no? Especificando. Si fuera el caso donde hay ejercicios prácticos que desarrollar, el estudiante, en este caso, no dará un examen de este tipo. Ya queda a consideración del docente si quiere formularle un archivo de PDF y mandárselos a su intranet de ellos para que puedan desarrollarlo, como si fuera un archivo de clases normales. Entonces esto depende del docente. Pero en este caso se sugiere más que todo para aquellos que son con ejercicios prácticos, como los ya mencionamos. Bien, pero la mayoría de los casos creo que se adaptan muy bien a este tipo de examen que vamos a hacer. Bien, entonces vamos a empezar con la creación. Tenemos aquí un botón que dice crear examen. Bien. El nombre de tu examen, vamos a ponerle, por ejemplo, el nombre que debería ser así para todos. Evaluación. Primer indicador de logro. ¿Ya? O evaluación del indicador de logro 1, que también puede ser, ¿no? La evaluación es el indicador. Aquí no existen los exámenes parciales, son indicadores de logro. Vamos a entrar al primero en la semana 5. Selecciono mi sección. Por ejemplo, aquí la Miss tiene 2 secciones a su cargo. Voy a elegir la primera, que es farmacia 1. Y aquí en esta aula tiene ella un curso, que es técnicas de administración de medicamentos. Ahora, después que elijo mi sección y mi unidad didáctica, elijo mi tipo de examen. No es una práctica, aquí lo denominan como un parcial, ¿no? La abreviatura. Vamos a elegir el PT, un examen con puntaje. Puntaje máximo que le vamos a dar al examen de los estudiantes es 20, sistema vigesimal, así evaluamos en la institución. Luego, el estado puede estar visible o no visible. Si ustedes le colocan no visible, significa que el estudiante no va a poder ver el examen y no va a poder ejecutarlo. En este caso, tiene que estar visible para que el estudiante pueda verlo, ¿ya? Luego, hacemos clic en el botón grabar. Entonces comienza a grabarse y aquí lo tenemos. Farmacia 1, técnicas de administración de medicamentos, evaluación del indicador de logro 1, va a ser de modo virtual, máximo 20, el estado está activo. Aquí me indica que falta agregar preguntas. ¿Ya? Entonces aquí como me falta agregar preguntas, voy a tener que agregar las preguntas. ¿Dónde las agrego? Aquí tengo unos pequeños cuadraditos, que si paso el mouse, me dice agregar preguntas. Le hago clic y entonces comienzo a agregar mis preguntas, aquí siempre y cuando leyendo las instrucciones. Cada examen consta de 15 preguntas, es decir, el docente va a tener que generar 15 preguntas, ¿ya? Las preguntas pueden ser de modo abierto, es decir, que el alumno conteste, usted le pregunte, por ejemplo, ¿qué son los medicamentos? El estudiante libremente puede contestar, o usted puede asignarle alternativas, formularle la pregunta y ponerle alternativas para que ellos elijan.
pero teniendo en cuenta lo siguiente. Si es una pregunta cerrada, donde el estudiante elige alternativas, el sistema automáticamente le va a dar su puntaje. Pero si es una pregunta abierta, el docente primero va a tener que darle visto bueno a la respuesta y calificar si está bien o mal para que el sistema pueda asignarle su puntaje. ¿Ya? A ver, ¿qué dice acá? 10 para estudiantes. Ya, ¿qué significa esto? Que el docente va a generar 15 preguntas. El sistema lo va a chocolatear, por decirlo de algún modo. Y aleatoriamente el estudiante va a tener 10 preguntas. El estudiante 1 va a tener 10 preguntas en un orden. El estudiante 2 puede tener 10 preguntas de las 15 que usted ingresó en otro orden, de tal modo que cada estudiante tenga sus preguntas en diferente orden, diferentes preguntas, y no se ocurra la parte de copiar, ¿no? Entonces aquí, por esto, se especifica que el estudiante va a tener 10. Ahora, existen dos tipos de preguntas, justo la que les comentaba, la alternativa y la escrita, o la cerrada y la abierta. Todas las preguntas tienen un valor de 2 puntos. Como el estudiante va a responder 10 preguntas, cada pregunta le va a valer 2 puntos, haciendo un total de 20. Solo se puede programar el examen cuando está completo. Detalles, cantidad de preguntas, ¿no? Cantidad de preguntas 15. Para editar una pregunta, vuelve a ingresar la pregunta, modifícala y vuelve a guardar. Bien, entonces, aquí vamos a tener que empezar. Pregunta 1. Yo voy a hacer solamente la primera y del mismo modo ustedes van a hacer las 15. ¿Ya? A ver. Pregunta 1. ¿Qué quiero? ¿Alternativa o escrita? Voy a utilizar primero la alternativa. Una pregunta. A ver, mi pregunta, voy a hacerlo yo aleatoriamente nada más. Ya cada especialista en el área lo va a formular adecuadamente. Por ejemplo, ¿qué es un medicamento? Por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a poner bien. ¿Qué es un medicamento? Ya, tenemos ahí. Ahora aquí en la alternativa 1 o la alternativa A puedo darle una opción. Por ejemplo, yo voy a escribir simplemente una letra, porque no podría dar una definición, ¿ya? Que no soy del área de farmacia. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí opción 1, opción 1, opción 2, opción 2, opción 3 y opción 4. Ya, cada uno detalla. Obviamente, una de estas tiene que ser la correcta a esta pregunta. Alternativa correcta, supongamos que es la B. Para el sistema es la B. Si el alumno marca la B, el sistema le va a generar 2 puntos ahí. Puntaje que va a tener 2 puntos. Entonces, ¿qué tengo que hacer antes de pasar a la segunda pregunta? Tengo que grabar mi pregunta 1. ¿Listo? Se grabó. Como ya se grabó mi pregunta, listo. Paso a la 2. ¿Ya? En la 2 puedo elegir, por ejemplo, la pregunta escrita. Y la pregunta escrita, ustedes van a escribir, por ejemplo, otra pregunta, ¿no? ¿Qué son los medicamentos esenciales, por ejemplo? Y el alumno te va a dar una respuesta. Y luego que tú escribas tu pregunta, también tienes que escribir una respuesta cortita que tenga que ver con la pregunta que está haciendo, ¿ya? Para que quede registrado en el sistema. Luego graba la pregunta 2 y así vamos a ir pasando hasta la pregunta 15. También, como observan aquí, tiene una opción para seleccionar archivo. Pueden poner una imagen o algo, ¿no? Por ejemplo, pueden poner una pregunta. De acuerdo a la imagen que se muestra, ¿cuál es la alternativa correcta, por ejemplo, ¿no? Y los alumnos tienen alternativas para poder elegir. Si ustedes desean, pueden elegir esta opción, si no, no es necesario. Y así pasamos, por favor, hasta la 15. Cuando terminamos la 15, ya hemos concluido de crear nuestro examen. Listo, voy a cerrarlo, porque no voy a terminar hasta la 15, solamente fue de muestra. Y aquí lo tenemos, ¿no? Cantidad de preguntas, bueno, que yo he hecho, solamente he hecho una, no he hecho las 15. Si tú te equivocaste, de repente puedes editar aquí, editamos, se puede editar y puedes modificar algo, pero no hay problema. Y aquí no tienen que especificar la fecha, no tienen que especificar la fecha de evaluación, porque el examen automáticamente se va a activar para el alumno cuando le toque según cronograma de exámenes. Si ustedes han revisado ahorita, en la parte inferior tenemos rol de exámenes.
Aquí la licenciada tiene este curso que es Técnicas de Administración de Medicamentos el día martes 13, ¿no? Entonces, ese día el examen se activa automáticamente y el estudiante va a poder darlo. Bien, esta es la forma de generar el examen para los estudiantes y para cada indicador de logro que estemos evaluando. Esta semana empezamos con el indicador del logro 1. Bueno, señores docentes, cualquier consulta, por favor, al número de unidad académica. Muchas gracias y estamos en coordinación para cualquier duda o consulta que ustedes puedan tener. Muchas gracias.